Ya, joven, entonces vamos continuando, ¿ya? Muy bien, a veces hay publicidad gratis, inesperada, ¿no? Cosa que no se espera, pero bueno, no se puede evitar porque está en su propio, ¿no? El propio sistema de publicidad, ¿no? Muy bien, este es entonces la semana 7 correspondiente, ¿no? Al tema, son dos temas, ¿no? El tema de trabajo y energía. Y vamos a comenzar con lo que es este trabajo, ¿ya? Vamos a empezar con ese tema. Ya listo. ¿Qué entendemos por trabajo mecánico, no? Cuando hablamos de trabajo mecánico, estamos hablando de una cantidad escalar que va a medir la acción que una fuerza ejerce para producir desplazamiento de un cuerpo. O sea, lo que te quiere decir aquí es que solo existe trabajo cuando logras que el cuerpo se mueva, el cuerpo se desplace. Mientras hay desplazamiento, entonces habrá trabajo, ¿no? Realizado por esta fuerza. A veces podemos aplicar fuerzas a un cuerpo y no moverlo, ¿no? Por ejemplo, si es un mueble grande, muy grande el mueble, ¿no? Y lo empujan, queriendo moverlo, ¿no? Y todavía está el mueble lleno de cosas, ¿no? Y no se mueve, ¿no es cierto? Entonces, empujas y dices, no se mueve. Sigues empujando, ¿no? Te cansas, sudas, transpiras, ¿sí o no? Hace lo que sea, pero no logras mover. A veces decimos eso, que estamos haciendo trabajo en ese momento, ¿no? Sí, mira cómo me cansé, ¿no? ¿Cuánto he hecho? ¿No? Pero realmente no estamos haciendo trabajo, estamos haciendo un esfuerzo, pero no realizamos trabajo porque ese mueble no se mueve. Tiene que haber movimiento, tiene que haber desplazamiento para que haya trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, el trabajo de una fuerza produce desplazamiento. El trabajo de una fuerza produce movimiento. ¿Y cómo se va a calcular? Pues simplemente multiplicando la fuerza que se aplica por desplazamiento. Pero la fuerza que se aplica no puede ser cualquier fuerza. Es una fuerza que tiene que ser necesariamente paralela al desplazamiento. Pues una fuerza que tenga el mismo sentido de desplazamiento, el mismo sentido de movimiento, o tal vez pueda ser que tenga sentido contrario, pero debe ser siempre paralela al movimiento, paralela al desplazamiento, la fuerza, para que exista trabajo. Así como ves ahí esa persona que empuja, ¿no? Esa carretilla, aplica una fuerza horizontal y la carretilla se mueve horizontalmente. Entonces ahí hay trabajo, ¿ya? Solamente realizan trabajo las fuerzas que son paralelas al desplazamiento, paralelas al movimiento. La fuerza puede tener el mismo sentido de este movimiento o desplazamiento, o puede tener sentido contrario, pero siempre tiene que ser paralelo, ¿ya? Solamente esa fuerza desarrolla o realiza trabajo. ¿Está bien? Bien. En general, a veces la fuerza cuando tú aplicas, pues no es paralela, ¿no? Al movimiento, ¿no? Por ejemplo, tú quieres mover un cajón, ¿no? Y con ayuda de una cuerda, ¿no? Tú jalas, ¿no? Y la fuerza que aplicas es hacia arriba, ¿no? Tú sabes que el cajón se va a mover horizontalmente, ¿cierto? Tú jalas con esa fuerza y se va a mover el cajón horizontalmente, ¿cierto? Se mueve así. Pero la fuerza que tú estás aplicando no es una fuerza horizontal, paralela al movimiento del cajón, paralela al desplazamiento del cajón, sino es una fuerza oblicua, ¿cierto? ¿No es cierto?
Tú dirás, ¿qué? Entonces, no estoy haciendo trabajo. Bueno, sí, ¿no? Sí hay trabajo ahí. Solo que la fuerza debe ser paralela al desplazamiento, debe ser paralela al movimiento. Entonces, lo que se hace en estos casos es descomponer, ¿no? Por ejemplo, la fuerza F tú la descompones en dos, ¿no? En esta componente que es F coseno, dado que está al lado del ángulo, y esta componente que es F seno del ángulo, ¿no? Seno de teta. Entonces, el trabajo que se desarrolla sería con la componente F coseno, porque esa es la que es paralela al desplazamiento, el F coseno. Y con el F seno, profesor, ¿hago trabajo con el F seno? No, porque el F seno es perpendicular al desplazamiento D, a la distancia D. Entonces, una fuerza que es perpendicular al desplazamiento D a la distancia D no desarrolla trabajo. Ah, entonces solamente el F coseno, claro, porque ese es paralela al desplazamiento. En ese sentido, entonces, cuando tú quieres calcular el trabajo, vas a multiplicar la fuerza que es paralela al desplazamiento o a la distancia, como ves ahí, el F coseno, por esa desplazamiento o magnitud de desplazamiento D, ¿no? Que es la distancia, pues, ¿no? Que es la distancia. F coseno por D, F coseno por D, F coseno por D es el desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Así vas a calcular el trabajo de la fuerza. ¿Qué fuerza es esa? Esa es una fuerza constante. El trabajo de una fuerza constante se calcula así. Esa fórmula sirve cuando la fuerza es constante. Profesor, hágame recordar qué significa una fuerza constante. Una fuerza constante quiere decir una fuerza que en magnitud no cambia, ¿no? O sea, la fuerza es F, ¿no? En el punto inicial, la fuerza es F. En el punto final es F, ¿no? El cajón ya se desplazó, sigue siendo F. Segundo, que su dirección tampoco cambia, es decir, que el ángulo que ves ahí, teta, no cambia, ¿no? Si la fuerza F ha sido un ángulo teta con la horizontal, entonces el cajón está más adelante y sigue siendo el mismo ángulo. O sea, la fuerza mantiene su dirección. Entonces, una fuerza constante es una fuerza que mantiene su magnitud y mantiene su dirección. Entonces, para ese tipo de fuerza, esta fórmula lo vas a utilizar. ¿Está bien? ¿Entiendes? Su unidad en el sistema internacional es el Joule, el trabajo. Pero para que salga en Joule, la fuerza debe estar en Newton y la distancia debe estar en metro. La distancia o desplazamiento en metro. Así que un Joule de trabajo equivale a un Newton por metro. ¿Están de acuerdo? Equivale a un Newton por metro el Joule. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Veamos algunas observaciones, ¿no? Algunas observaciones en el cálculo, ¿no? Del trabajo. ¿Ya? Algunas observaciones. A ver, un ratito. Ah, ya. Ah, ya. Sí, ahí está. Ya, entonces vamos a ver ahí algunas observaciones, ¿ya? El cálculo del trabajo. Em, una, una fuerza que no produce desplazamiento, pues no produce trabajo, ¿no? Pues hemos dicho que necesariamente el cuerpo tiene que moverse, tiene que desplazarse. Entonces, si la fuerza, o sea, tú aplicas la fuerza, pero no logras que el cuerpo se desplace, pues ¿qué trabajo va a haber? Trabajo sería cero, ¿no es cierto? Ahora, la fuerza aplicada puede tener la misma dirección de desplazamiento, o sea, puede tener el mismo sentido de desplazamiento. En ese caso, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento va a ser 0 grados. Entonces ahí el trabajo lo puedes hallar fácilmente modificando la fuerza por la distancia. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Si el ángulo vale 0,
coseno de 0 es 1. Entonces el trabajo lo vas a hallar solo multiplicando la fuerza por la distancia, que es la fórmula más sencilla para calcular. Entonces siempre y cuando el ángulo vale 0, pues, y la fuerza está en el sentido de desplazamiento. ¿Está bien? Ahora, acá está, pues, para que lo veas. Mira. Ves que el ángulo es 0, ¿no? La fuerza va en el sentido de desplazamiento. O sea, ahí en este caso va a ser fuerza por distancia. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, pero puede ser que la fuerza no esté en el sentido de desplazamiento, ¿no? Sino sea contrario. Si el ángulo de la fuerza de desplazamiento es 180 grados. El ángulo entre la fuerza de desplazamiento es 180 grados. La fuerza va a ser contraria al movimiento, va a ser contraria al desplazamiento. O sea, va a ser así, mira, fíjate la figura. ¿Ves que la fuerza es contraria al movimiento? ¿Ves que la fuerza es contraria al desplazamiento? ¿Sí o no? ¿Ya me acuerdo? En ese caso, el trabajo lo vas a hallar también multiplicando fuerza por distancia, pero vas a anteponer el signo negativo. Ahí el trabajo de la fuerza es negativa. El trabajo negativo. Cuando la fuerza es contraria al movimiento. ¿Entiendes? La fuerza es contraria al movimiento es negativa. ¿Por qué? Simplemente porque el coseno de 180 es menos 1. Como el coseno de 180 es menos 1 en la fórmula, bueno, el menos pasa adelante, pues entonces quedaría fuerza por distancia. Ok, entonces en un caso, como es ahí arriba, es positivo si la fuerza está en el sentido de movimiento, el sentido de desplazamiento, pero si la fuerza está en sentido contrario al movimiento de desplazamiento, entonces sería negativo. En ambos casos, fuerza por distancia, la diferencia más está en el signo, ¿no? Arriba es positivo, pero abajo sería negativo. ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, al movimiento, ¿no? Como por ejemplo acá, pero la fuerza es vertical, ¿no? El movimiento es horizontal, el desplazamiento es horizontal, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en ese caso no desarrolla trabajo, ahí sí no vas a encontrar trabajo, ¿no? El trabajo va a ser 0. No hay trabajo de una fuerza si es perpendicular al movimiento o perpendicular al desplazamiento, ¿ya? El trabajo es 0, 0, ¿entiendes? ¿Por qué? Simplemente porque coseno de 90 es 0, pues. Por coseno de 90 es 0, pues el trabajo te va a salir 0. No hay trabajo, no hay trabajo. ¿Estás de acuerdo? Ya. Entonces, hay trabajos que pueden ser positivos, hay trabajos que pueden ser negativos, y hay trabajos que pueden ser nulos, ¿cierto? Cuando tú desarrollas el tema de trabajo, a veces te piden, pues, ¿no? Calcular el trabajo de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas indicadas, las fuerzas que están ahí dadas, las fuerzas que están... O te piden a ti el trabajo, te piden el trabajo resultante, dice, ¿no? O trabajo neto, también así se llama, ¿no? Trabajo resultante o trabajo neto, ¿no? Eso simplemente es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están ahí actuando, ¿no? Le pide trabajo resultante o trabajo neto, él asume los trabajos de todas las fuerzas que actúan ahí, ¿no? Ahí tienes que sumar, tienes que hacer una sumatoria de trabajos, ¿entiendes? Algunos serán positivos, otros serán negativos, pero tienes que hacer una sumatoria de trabajo. Suma los trabajos de las fuerzas y te va a dar el trabajo neto o resultante. Pero el trabajo neto resultante también es el trabajo de la fuerza resultante, o sea, sobre ese cuerpo hay una fuerza resultante, pues como hay mucha fuerza que actúa, hay una fuerza resultante. Entonces, ese trabajo neto resultante es también el trabajo de la fuerza resultante. La fuerza resultante, pues, es la suma de toda la fuerza, pues, ¿no? La resultante de todas las fuerzas, ¿no? De todas las fuerzas que actúan. Ese es el resultante.
Entonces el trabajo neto, el trabajo resultante, el trabajo de la fuerza resultante, ¿no es cierto? También sería el trabajo de la fuerza resultante. Y el trabajo de la fuerza resultante, pues la suma de esos trabajos, ¿no? Trabajo de cada una de las fuerzas. Cada una de las fuerzas hace su trabajo, calcula el trabajo de cada una de ellas, ese es el trabajo de la fuerza resultante o trabajo neto. ¿Está bien? Por lo que hay que tener cuidado, pues, porque algunos trabajos son positivos, negativos, no hay que tener cuidado ahí, ¿no? De especificar qué trabajo es positivo, qué trabajo es negativo, qué trabajo es nulo, para poder sumar, restar, nada más, ¿no? Y eso sería así todo, así se calcularía el trabajo. ¿Entiendes? No es, no es muy complicado el asunto, ¿no? Ahora, muchas veces, las fuerzas que se aplican no necesariamente son fuerzas constantes, ¿no? Hay casos donde la fuerza, pues, es variable. Cuando una fuerza es variable, ya, entonces el trabajo hay que calcularlo de otra manera. Para la fuerza constante, bueno, ya lo hemos visto, pero si la fuerza es variable, hay que calcularlo de otra manera. Ahora, la fuerza puede variar, puede tener diversos tipos de variación, ¿no? O sea, puede ser que varíe su magnitud, pero no varía la dirección. Puede ser que varíe la dirección, pero no la magnitud, o puede ser que varíe ambos. Ahí sí, acá los casos es diverso, ¿no? En este caso, en esta situación, cuando tú quieres calcular el trabajo de una fuerza variable, ¿ya? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Eh, Acá vamos a trabajar un solo caso, ¿ya? Un caso sencillo nomás vamos a trabajar, o sea, el caso en el cual este, un cuerpo varía en magnitud, ¿no? La fuerza varía en magnitud, pero no en dirección. Magnitud sí varía, pero no en dirección, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitas tú? Necesitas tú el comportamiento de esa fuerza con respecto a la posición que toma ese cuerpo cuando se mueve. Porque recuerda que tiene que desplazarse, tiene que moverse el cuerpo. Y tienes que ver cómo esa fuerza varía o está en función de la posición que adopta cuando se desplaza, cuando se mueve. Entonces tienes que ver eso. Y aquí, bueno, va a haber varias situaciones, varios casos que se pueden presentar. Por ejemplo, acá en la figura estás mirando un caso, uno de ellos. En la posición X sub 0, la fuerza vale F sub 0. En la posición X, la fuerza vale F. O sea, la fuerza disminuyó, mira, ve, disminuyó, ahora es F. F sub 0 es mayor, pero F es menor. Y ha disminuido aquí, ha disminuido aquí linealmente. Ha disminuido aquí linealmente. Ya, entonces, esa es una disminución lineal de abajo. ¿Ya? Ese es un caso, ¿no? Digamos que el único. ¿Cuántos casos vas a ver aquí de fuerza variable? Entonces, la teoría dice que cuando tú tienes una fuerza variable que está representada por una gráfica, la fuerza variable está representada por una gráfica, entonces tú eso lo vas a reconocer cuando ves los problemas. La teoría dice que para el trabajo basta calcular el área debajo de la gráfica, ¿no? Así es. El trabajo lo hayas, hallas del área debajo de la gráfica. Entonces se calcula como área nada más, tiene que hacer cálculo de área. Bueno, en el caso de la figura que ves, esa área es de un trapecio, en el trapecio es de esa forma, ¿no? Tú calculas el área del trapecio y ya está, ¿no? ¿Te acuerdas cómo es el área del trapecio? Se me sube la base por la altura, ¿no? Ahí la base menor es F, y la base mayor es F sub 0, F sub 0. El trapecio está echado, ¿no? La altura sería la longitud desde X sub 0 hasta X. De X sub 0 hasta X, esa sería la altura.
Y esa altura vale x menos x sub 0. X menos x sub 0. Por ejemplo, si te piden en este caso, a ver, calcula el trabajo, tú dices, bueno, el área ahí sería la base menor que es f, la base mayor que es 2 sobre 2, porque es la semisuma de las bases, ¿no? La semisuma de la base. O la altura que es eh, x menos x sub 0, ¿no? X menos x sub 0, esa longitud, esa es la altura. Bueno, ¿eso equivale a qué? Bueno, como tienes la fuerza F final, la fuerza F sub 0 inicial sobre 2, entonces tienes un valor medio, ¿no? De la fuerza de esas dos fuerzas. Ese valor medio es esa F que estás viendo ahí, ¿no? Y luego tienes el, la altura, ¿no? Que vendría a ser x menos x sub 0, ¿no? Ya, esa diferencia sería pues lo que se ha desplazado, ¿no? Se ha desplazado de la posición inicial hasta la posición final x, entonces eso sería lo que se ha desplazado. Y otra vez regresamos a la misma fórmula, ¿no? Fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia, pero esa fuerza F es la media, es una F raya, es la media de esas dos. Bueno, ese sería para ese caso, porque tiene ese comportamiento, ¿no? Lineal, ¿no? Puede ser así. Pero la idea aquí es el área, ¿ya? El área, ¿no? Si conoce fórmulas de áreas conocidas, usa esa fórmula nomás. Con eso sale, con eso no vas a tener problema. Solamente es cálculo de área, ¿ya? Solo por cálculo de área. Muy bien. Un ejemplo, ¿cuál sería acá un ejemplo? Ah, la fuerza elástica, ¿no? Qué interesante la fuerza elástica, ¿ah? Porque la fuerza elástica, ya sabes, es K por X, ¿no es cierto? La fuerza elástica es K por X. Eh, si tú graficas la fuerza en función, ¿no? Tú graficas la fuerza F en función de la deformación X, ¿ya? Deformación X, la fuerza F en función de deformación X, ¿ya? Entonces la gráfica te va a salir así, una línea recta inclinada, así te sale. Esa es la gráfica de la fuerza elástica. Ahí la fuerza elástica aumenta linealmente con la posición, pues, ¿no? Aumenta linealmente con la posición. Por eso que tu gráfica va a salir así, una línea recta haciendo. Y imagínate que te piden cuál es el trabajo realizado por la fuerza elástica. O sea, tienes un cuerpo unido a un resorte, por ejemplo. El resorte actúa sobre el cuerpo, lo puede mover al cuerpo el resorte, pero para mover al cuerpo el resorte tiene pues que estirarse o comprimirse, ¿no? Ya pues entonces, ¿cuál es la fuerza realizada por la fuerza elástica, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es calcular esta área nada más. El área de abajo calcula. Esta área tú calculas y ya tienes el trabajo de la fuerza elástica. Esa área es un triángulo y tú sabes que el triángulo, allá el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Y la base es de x0 hasta x. De x0 hasta x es la base. Y la altura, pues en este caso es k por x. K por x es la altura, ¿cierto? Triángulo. Entonces, ¿cómo hallas el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. La base es x, la altura es k por x. La base es x, la altura es k por x. Ahí está, pues, un medio de bueno, la base es x y la altura es k por x, pero eso sale, un medio de k por x al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula para hallar el trabajo de la fuerza elástica. ¿Está de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver, algunos ejercicios de aplicación, ¿no? De esta parte, ¿te parece? De esta primera parte que es del tema de trabajo. Y para ver cómo se aplica esta teoría en la solución de ejercicios. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora
Les voy a mostrar el PPT de ejercicios, ¿ya? El PPT de ejercicios. Me avisan, me informan si es que lo pueden visualizar, ¿ya? Lo pueden ver, me avisan, me informan, si lo pueden ver, ¿ya? Voy a compartir con ustedes. Yo creo que ahí está. Lo pueden visualizar, me parece. Sí, profesor, sí se puede ver. Sí se ve, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? Excelente. Ya está. Ya está. Disculpen. Ya está. Y vamos a ver el primero de ellos, el primer ejercicio. Ahí está, ya apareció. Ya. Dice, el bloque de, el bloque A de 200 kilogramos de masa es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de la fuerza horizontal F con rapidez constante, no tal como se muestra en la figura. Determina el trabajo realizado por la fuerza F cuando el bloque se desplaza 5 metros, ¿no? La aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Ok. Bueno, ¿qué notamos acá? Que la fuerza F está en el sentido de movimiento. Como está en el sentido de movimiento, entonces la teoría nos dice que el trabajo lo calculamos multiplicando la fuerza por la distancia nada más, ¿no? Porque al estar en el mismo sentido, la misma dirección de movimiento, en la misma dirección de desplazamiento, el ángulo vale cero, ¿no? Por eso que acá podemos eh, hallar el trabajo solamente multiplicando la fuerza por la distancia. Pero la distancia es conocida, ahí dice se desplaza 5 metros, ¿no? Ya, bueno, no hay problema. El problema es la fuerza. La fuerza no lo conocemos, la distancia sí, pero la fuerza no. Entonces, ya puedo calcular como fuerza por distancia, pero la fuerza cuánto vale. Entonces, para encontrar a la fuerza cuánto vale, acá hay un dato muy importante. A veces pasa desapercibido, ¿no? Pero es muy importante, porque dice, por ejemplo, ahí aparece estas palabritas, rapidez constante, dice, ¿no? El bloque de 100 kilogramos de masa es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza horizontal F con rapidez constante. O sea, se mueve con rapidez constante ese bloque. Es más, no solo rapidez constante, sino con velocidad constante. Con velocidad constante. O sea, ahí el movimiento es con velocidad constante. ¿Y qué significa velocidad constante? ¿Ya? A ver, en este tema y para lo que viene después, ¿ya? Eh, Velocidad constante ya no va a ser como se ha visto en el MRU, ¿no? Cuando uno dice velocidad constante en MRU, dice pues es la velocidad que no va a cambiar, la velocidad va a seguir siendo la misma, va a ser igual en todo momento, ¿no? Así hablamos y así decimos cuando estamos estudiando MRU, cinemática, pues, ¿no? Estudiando el MRU.
En este caso ya no va a ser así, ¿ya? ¿Qué significa acá que se mueva el bloque con velocidad constante? Va a significar que se mueve en equilibrio. Eso va a significar aquí y más adelante. Cuando alguien te pregunta, ¿qué significa que el bloque se mueva o el cuerpo se mueve a velocidad constante? Tú vas a decir, se mueve en equilibrio. En equilibrio. Y en equilibrio, recuerden, en equilibrio, las fuerzas presentes se anulan entre sí. Y tienen que anularse entre sí para que la resultante salga a cero, pues en equilibrio la resultante es cero. ¿Entiendes? Entonces, si yo empiezo acá a dibujar las fuerzas, yo debo tener presente que esas fuerzas se tienen que anular entre sí, ¿no es cierto? O bien, por ejemplo, estoy dibujando acá la fuerza de gravedad, o sea, el peso. Estoy dibujando aquí la fuerza normal de parte del suelo, ¿no? Estoy dibujando aquí la fuerza de rozamiento de parte del piso, ¿no? La fuerza de rozamiento se opone, ¿no? Al desplazamiento, ¿no? La fuerza de viento se opone al movimiento. Como el suelo rugoso es el que ejerce esa fuerza. Entonces, en sentido contrario. Y por lo que se está mencionando, ¿no? Y como se mueve a velocidad constante, las fuerzas se tienen que anular entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que la fuerza normal que está dirigida hacia arriba se anula con el peso mg. O sea que son iguales. Y que la fuerza F que va a la derecha se anula con la fuerza de fricción, de rozamiento, ¿no? Que va hacia la izquierda. O sea, esas dos también son iguales. ¿Entiendes? Entonces eso tiene más sentido acá, ¿ves? Cuando dice acá, ¿qué significa acá un cuerpo que se mueve a velocidad constante? Se mueve en equilibrio y por lo tanto las fuerzas presentes se anulan entre sí. ¿Has entendido? ¿Está bien? Bien. Muy bien. Ahí está, ¿ves? La fuerza F es igual a la fuerza de fricción, eso es correcto. La fuerza de fricción, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula es coeficiente de rozamiento mu sub c por la fuerza normal. ¿Sí o no? Coeficiente de rozamiento o de fricción mu sub c por la fuerza normal. Pero la fuerza normal no te olvides que es igual al peso. Entonces la fuerza F sería coeficiente de rozamiento mu sub c por el peso, porque la fuerza normal es el peso. Ahora, el coeficiente de rozamiento es dato, ese es dato, ¿no? Ahí, si revisan en el texto original, el coeficiente de rozamiento, el mu sub s, el mu sub c, perdón, es 0,4, ¿no? Como dato tiene 0,4, ¿ya? La masa es de 200 kilogramos, que no es dato de lo que nos está dando, y la CACBA, pues que siempre vale 10, ¿no? Entonces, de esa manera, yo calculo la fuerza F, pues, multiplicando acá esto 0,4 por 200 y luego por 10, esto me va a salir 800 newton. Ya, así me va a salir 800 newton. Y con esa fuerza F ya puedo calcular el trabajo, pues, porque me he hecho el trabajo sería en este caso fuerza por distancia, ¿no? La fuerza nomás nos faltaba, pero ya hemos encontrado que vale 800. 800 por 5, eso sería 4.000 joules. Y por lo tanto, la respuesta al problema. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer la segunda aplicación, ¿ya? Vamos a hacer la número 2. Ahí está la 2. Dice, un hombre desplaza rectilíneamente un cajón de masa 60 kilogramos sobre la superficie horizontal, coeficiente de rozamiento cinético 0,5, ¿no? Ese es el dato. Una distancia de 3 metros con una fuerza F de magnitud 500 newton, tal como se muestra en la figura. A ver, esa es la figura, ¿no?
Ya, tal como se muestra en la figura. Determine el trabajo neto. El trabajo neto hemos indicado que es el trabajo resultante, ¿no? Trabajo neto es el trabajo resultante. Ya está. Bueno, hay que hallar ese trabajo, ¿no? El trabajo neto. ¿Ya? Bien. Como el trabajo neto es el trabajo resultante, pues obviamente la fuerza F que estás viendo ahí, que es la fuerza que aplica la persona, pues no es la única fuerza, pues sí, o no, no es la única fuerza, ¿no? Están las otras, ¿no? Que hay que también tomar en cuenta y trabajarlas, ¿no? Y las otras, pues ya la conocemos. Tienes la fuerza agregada o peso del cajón, ¿no? La fuerza normal de parte del piso. Y por supuesto, la fuerza de fricción o de rozamiento, ¿no? La fuerza de fricción de rozamiento que se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento mu sub c por la fuerza normal, ¿no? La fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿no? Coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Bueno, tú dirás, profesor, y aquí las fuerzas se anulan o no se anulan, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Bueno, primero que no nos dice problema que se mueve con rapidez o con velocidad constante, ¿no? No nos dice problema. No puedo suponer eso, que las fuerzas se anulan entre sí, no necesariamente tienen que ser todas. Así que tenemos que analizar, ¿ya? Tenemos que analizar. Entonces, como la fuerza que la persona aplica al cajón es vertical como perdón, es oblicua como es ahí, formando un ángulo de 53, es oblicua. Entonces, esa fuerza oblicua vamos a descomponerla. Y lo vamos a reemplazar por sus dos componentes, ¿no? Una es horizontal, que es esta, F coseno, 53, coseno porque está al lado del ángulo, y la otra componente que es el F seno, ¿no? 53. Entonces lo reemplazamos por esas componentes. Con esa componente vamos a trabajar. ¿Sabes? Y vamos a determinar cuánto vale esa fuerza normal. Allá, algo interesante aquí para no te olvides, esto es importante. Mira, el cajón se mueve horizontalmente porque es arrastrado por el suelo. Si el cuerpo, el cajón, se mueve horizontalmente, fíjate, en este caso las fuerzas verticales se anulan entre sí. Vuelvo a repetir, si el cajón se mueve horizontalmente, como es lo que ocurre, las fuerzas verticales se anulan entre sí. ¿Cómo se anulan? Por ejemplo, la fuerza normal que va arriba con la fuerza F seno de 53 que también va arriba, la suma de esas dos fuerzas tendría que ser igual al mg al peso de ese cajón. Al peso de ese cajón. ¿Me pueden entender? Entonces, ese criterio tenemos que mantener. Muy bien. Vamos a determinar la fuerza normal. Sí, cierto, porque el peso, y ya lo conocemos, como la masa del cajón es 60 kilogramos, el peso del cajón sería 600. Y como la persona está jalando con una fuerza de 500 newton, ¿no? Al cajón, bueno, entonces esa F vale 500. Entonces, si vale 500 esa F, las componentes serían una 300 y la otra 400. ¿Ya? Y como tenemos que igualar las fuerzas verticales, pues tienes que igualar, pues, la fuerza normal más F seno 53 tiene que ser igual al peso. Es lo que está escrito ahí. La fuerza normal que va hacia arriba más el F seno 53 que también va hacia arriba debe ser igual a la fuerza de gravedad al M. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Bueno, ahí hay que reemplazar los datos. La fuerza F es 500, que es la fuerza con la que jala la persona.
El seno de 53 es 4 quintos. 4 quintos es 0,8. Y la fuerza de gravedad o el peso sería 600. Tiene razón, porque la masa es 60, la gravedad es 10, entonces sería 600. Bueno, despejando de ahí nos sale la fuerza normal. ¿Ya? Bien. Entonces ahí nos sale que la fuerza normal sería 200. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tenemos nosotros la fuerza normal. ¿Para qué sirve la fuerza normal? Para hallar la fuerza de rozamiento. Para poder hallar la fuerza de rozamiento, entonces necesitamos la fuerza normal. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se moverá este bloque? ¿Se moverá con velocidad constante? ¿Se moverá? No se moverá con velocidad constante, o sea, se moverá aceleradamente, porque si no se mueve con velocidad constante, tiene que moverse aceleradamente, ¿no? Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton y vamos a determinar la, la aceleración, ¿no? ¿Se puede calcular la aceleración? Sí, por supuesto. Mira, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces esa sumatoria de fuerzas es la fuerza resultante. Igual a la masa por la aceleración. Pero la fuerza resultante, ¿quién es? La fuerza resultante es esa componente F coseno de 53 que está en la figura, menos la fuerza de rozamiento, ¿no? Menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ahí es coeficiente de rozamiento. Ahí está apareciendo mu FC, ¿no? No es FC, sino mu sub C, por la fuerza normal, ¿no? Eso lo puedo corregir. A ver, un ratito, un ratito. Es mu sub C, no es FC, por si acaso. Bueno, tendría que salir aquí un rato. A ver, vamos a ver si puedo salir un rato aquí. A ver, ya. Vamos aquí en el 2, ¿no? A ver, este acá es mu. A ver, vamos a ver, mu. A ver. Este acá, sí. Ya, ahí es mu. Mu es mu C. De fuerza normal, acá me faltó poner. A ver. Bueno, ahí es F, ¿no? Pero F es normal. A ver, un ratito, un ratito. Bueno, toma, listo aquí. A ver. Ahora sí. A ver. Ya está. Ah, y acá también un subset, ¿no? En la figura no estaba. Ahora sí. Hola, hola. Ya está. Bueno, ya lo corregí. Seguimos entonces. Entonces me había quedado, por acá. Ya se corrigió, ¿ya? Ya, entonces la fuerza resultante es el S coseno de 53, que va en el sentido de movimiento, menos la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario, que es mu sub C por la fuerza normal. Eso es igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos los datos, los valores. F coseno de 53. Eso sale 300, porque la fuerza con la que la persona jala vale 500. Y 300 sería, el F coseno de 53 sería 300. Y la vertical, que es el F seno de 53, ese sería 400.
Por eso que acá he puesto de frente el F coseno 53, 300. El coeficiente de rozamiento cinético, 0,5. Y la fuerza normal, ahí está el detalle, ¿no? La fuerza normal vale 200. Pero ¿por qué sale 200, profesor, la fuerza normal? Ya mira, a ver si te concentras, ¿ya? Mira. La fuerza normal con la fuerza F seno de 53, esa es la figura, esas dos anulan al peso. Las fuerzas verticales tienen que anular al peso. O sea, las fuerzas verticales se anulan entre sí. Entonces, esas dos que van arriba, la fuerza normal y F seno de 53, deben anular al peso. El peso es de 600, porque la masa del cajón es 60 kilogramos. Entonces, el peso es 600, ¿ya? El mg ya vale 600. Y el F seno de 53, bueno, el F es, como ya sabes, 500 y seno 53, 4 quintos, entonces sale 400. Entonces, esa fuerza F seno de 53 es 400. ¿Cuánto debe valer la fuerza normal? Para sumado con F seno de 53 que vale 400, sea igual a 600, que es el peso del bloque. 200. Por eso ahí está indicado como 200. ¿Está de acuerdo? Y ese va a ser igual a la masa del cajón, que es 60, por la aceleración con la que se mueve el cajón. Entonces ahí la aceleración nos va a salir 10 tercios. Entonces, si sale aceleración, entonces quiere decir que el cajón se mueve aceleradamente. Ya no con velocidad constante, sino con aceleración. Si hubiéramos calculado y no hubiera salido cero la aceleración, entonces decimos que el cajón se mueve con velocidad constante, porque la aceleración salió cero. Pero como ha salido 10 tercios, entonces ya no se mueve con velocidad constante, sino se mueve con aceleración constante. Y ahora podemos calcular el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto es cierto, el trabajo neto es eh, la, la sumatoria de todos los trabajos, ¿no? De toda la fuerza que actúa en el cuerpo, ¿no? Pero también hemos dicho que el trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante. Entonces bastaría multiplicar la fuerza resultante por la distancia y ya está, pues, ¿no? Ya tengo ese trabajo neto. Yo creo que sería lo más sencillo, ¿no? Y la fuerza resultante es simplemente la masa por la aceleración. Entonces a la masa por aceleración le multiplico por la distancia. Y la masa del cajón es 60 kilogramos. La aceleración es lo que acabamos de encontrar, 10 tercios. Y la distancia va a ser 3 metros, ¿no? La distancia que desplaza 3 metros. Y al final, ¿no? Ya tenemos ahí la respuesta, pues. Va a salir 600 joules, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿ya? El trabajo neto desarrollado, ¿no? Todo ese cajón sería de 600 joules. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Antes de continuar con los ejercicios, los otros ejercicios, ¿ya? Ah, vamos a repasar un poco del tema de energía, porque son dos temas, ¿no? Hay que ver el tema de trabajo, que lo estamos haciendo. Hay que ver también el tema de energía, ¿no es cierto? Entonces ahora nos compete trabajar el tema de energía, ¿ya? Nos compete trabajar el tema de energía. Muy bien. ¿Qué es la energía? Sí, ¿no? Vamos a ver. Ah, ya, pero tengo que mostrarle el PPT, ¿no? A ver, creo que este es, sí, ¿no? Ese. Ya, entonces, ¿qué es ¿qué es la energía? Sí, ¿no? Mira, hay cualidades, ¿no? De los cuerpos, de los sistemas. Hay ciertas cualidades, ¿no?
que les permite a los cuerpos, a los sistemas, desarrollar o realizar trabajo. Pues a eso es lo que se le llama energía. Aquello que le va a permitir a los cuerpos poder hacer trabajo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que entendemos por energía. ¿Ya? ¿Cuándo un cuerpo adquiere energía? Bueno, cuando recibe trabajo también. Cuando recibe trabajo también un cuerpo recibe, ¿no? Adquiere energía. Ya, entonces significa que la energía que un cuerpo o sistema recibe o tiene es el resultado de un trabajo que ese sistema ha recibido, ¿no? Ha recogido, ¿no es cierto? Pues sí, ¿no? Pues sí. Los cuerpos y sistemas pueden adquirir energía gracias al trabajo que se hace sobre ellos. Entonces puede adquirir energía, ¿ya? Ahora, algo muy importante a detallar es lo siguiente, ¿ya? Algo muy, pero muy importante detallar es lo siguiente. Y esto es importante que lo entendamos, ¿ya? En la naturaleza, jóvenes, vamos a encontrar siempre dos formas de energía, ¿no? En todo, siempre hay dos formas de energía. La energía cinética y la energía potencial. La energía cinética que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, o sea, un cuerpo, si se mueve, tiene energía cinética. Energía potencial que se debe a la interacción o posición que tiene el cuerpo. Es decir, tiene que estar en un lugar específico y debe interactuar también específicamente para que tenga este tipo de energía. Nada más, eso vamos a encontrar siempre en la naturaleza, estas dos formas. Usted me dirá, profesor, pero yo he oído hablar de energía térmica, he oído hablar de energía hidráulica, energía eléctrica, de energía luminosa, de energía calorífica, de energía nuclear, ¿sí? Bueno, en el fondo esa forma de energía se puede explicar con la energía cinética y potencial. O sea, son unas variantes de estos dos tipos de energía, cinética y potencial. Por eso es importante en este tema trabajar muy bien la energía cinética y la energía potencial. ¿Ya? La energía cinética, hemos dicho, ¿no? Es la energía de todos los cuerpos en movimiento. El requisito, que se mueva. ¿Cómo se calcula? Se calcula así, pues es un medio de la masa, por la rapidez que tiene, elevado al cuadrado. ¿Ya? Esa es su formulita. Y se expresa en las mismas unidades del trabajo, que es el Joule. Así es. La energía cinética se expresa en la misma unidad del trabajo, ¿no? Que es el Joule. Claro, para que salga en Joule, la masa debe estar en kilogramos, pues. Y la rapidez en metros por segundo. O sea, acá todas en unidad y el SI, ¿no? Si no, ¿cómo te va a salir en Joule? Tiene que estar así, ¿ya? Muy bien. Hay un teorema que es importante, ¿no? Que se llama teorema del trabajo y la energía cinética. Este teorema, ¿qué nos dice, no? Dice que todo trabajo resultante, es decir, todo trabajo neto, siempre origina en un cuerpo o un sistema un cambio en su energía cinética. Siempre, siempre, siempre. Así es. El trabajo resultante o trabajo resultante, que es el trabajo neto, siempre, siempre es igual al cambio de energía cinética que experimenta ese cuerpo o sistema. Siempre. Y hay que entender que el cambio de energía cinética, cuando uno habla de cambio, está hablando de que, por ejemplo, inicialmente tenía un valor de energía cinética, pero después tiene otro, entonces ahí se produce un cambio. Entonces, el cambio se refiere a una diferencia, ¿no? Entre la energía cinética final
y la energía cinética inicial, ¿no? La final es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado y la inicial un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. ¿Está bien? A eso se refiere cuando se habla de cambio de energía cinética. Y eso siempre se le atribuye a la fuerza resultante, a la fuerza neta, ¿no? A la fuerza resultante, a la fuerza neta. Eso siempre se le atribuye. Muy bien. Eso es lo que vamos a nosotros utilizar para resolver un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Después continuamos con el tema, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejercicio de... Bueno, el 3 no, pero el problema 4 es el que más se asemeja para aplicar este teorema, ¿ya? Un rato vamos a dejar el problema 3 y vamos a pasar al problema 4, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver el problema 4. Ya creo ahí está, lo pueden visualizar. Así es, así es. Ya, entonces, veamos qué dice el ejercicio 4, ¿no? Sobre un cuerpo de masa 4 kilogramos, actúa una fuerza neta F, ¿no? En la dirección del eje X, que varía con la posición según la gráfica, ¿no? Mostrada en la figura. El cuerpo parte de reposo en la posición X0, determina la energía cinética del cuerpo cuando pasa por la posición X igual a 10. Bueno, la gráfica de la fuerza, de esta fuerza neta o también fuerza resultante, estamos diciendo, ¿no? Ya. Es esa que estás viendo tú ahí en la pantalla. Que no es una fuerza del todo constante, ¿no? Porque según la gráfica, yo veo ahí, en X igual a 0, la fuerza vale 40. Pero en X igual a 2 también sigue valiendo 40. Entonces, desde X0 hasta X2 metros, la fuerza que ha actuado ha sido una fuerza constante de 40 newton. Una fuerza constante 40. Pero a partir de X igual a 2 hasta X igual a 10, la fuerza empieza a decrecer, linealmente, pero empieza a decrecer. Hasta que en X igual a 10, la fuerza se hace 0, ¿no? La fuerza se hace 0. Ah, ya, entonces ya no es constante ahí, ¿no? Sino es variable. La fuerza F es variable. Desde X2 hasta X10 es variable porque disminuye hasta anularse, hasta que se hace 0, ¿sí o no? Hasta anularse. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos calcular el trabajo de esta fuerza neta, ¿no? Ya, simplemente con el área, ¿no? Porque vimos en una teoría que decía que cuando tú tienes una fuerza variable, el trabajo lo vas a hallar siempre por área. Entonces, el trabajo de esta fuerza neta o fuerza resultante lo vamos a hallar con el área. Vamos a tener que hallar el área de ese trapecio. ¿Está de acuerdo? A través del área. Ahora, el teorema del trabajo de energía cinética, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice que el trabajo resultante, el trabajo de la fuerza resultante, es el trabajo de la fuerza neta, ¿no? Trabajo de la fuerza neta. Siempre es igual a un cambio en la energía cinética. Siempre, siempre. No ese es el teorema que nos dice. El cambio hay que verlo como diferencia siempre. Porque, ¿cómo que cambia la energía cinética? ¿Qué significa? Bueno, significa que inicialmente tenía un valor, al final tiene otro, ¿no?
Entonces el trabajo de la fuerza neta o fuerza resultante sería igual a energía cinética final menos inicial. Pero el inicial vale 0 porque parte de reposo. Así es el problema. El cuerpo parte de reposo. Entonces no va a tener energía cinética inicial porque no hay rapidez inicial. ¿Entiendes? Entonces energía cinética inicial sería 0. Y como ya le dije, el trabajo de esta fuerza neta, esta fuerza resultante, vayamos por el área es el área de un trapecio. Área en trapecio. Entonces ahí se me sube la base por la altura. La base menor es la de arribita, que es de 2. No, 2. La base mayor es la de abajo, es 10. Semisuma, es decir, tienes que dividir entre 2 y lo multiplica por la altura del trapecio, que es 40. ¿Está bien? No. Entonces tienes ahí tú el área de ese trapecio. Igual energía cinética final menos la inicial, que vale 0 porque parte de reposo. Entonces ahí operamos y nos sale la energía cinética final, ¿no? En la posición X10, lo que estamos hallando es en la posición X igual a 10. Y sale 240 newton, perdón, joule, 240 joules, y esa sería la solución. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora el siguiente concepto, ¿ya? Vamos a repasar un poquito antes de resolver el problema 3. Lo dejé por un lado porque este problema 4 es para aplicar el teorema del trabajo de energía cinética. Vamos a retornar para continuar con la parte de la teoría, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Ahora vamos a hablar de la energía potencial, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es la energía potencial, no? Pues dice que la energía potencial es la energía que tiene todo cuerpo, todo sistema, que guarda una posición e interactúa, ¿no? O interactúa. Acá vamos a trabajar dos versiones de energía potencial, dos versiones de energía potencial, ¿ya? La primera es la llamada energía potencial gravitatoria y la segunda es la llamada energía potencial elástica. Esas dos versiones vamos a trabajar, ¿correcto? Bien. Vamos a empezar con la energía potencial, ¿ya? Gravitatoria. ¿Qué es la energía potencial gravitatoria? La energía potencial gravitatoria es la energía de todos los cuerpos que guardan una posición y interactúan gravitatoriamente con el planeta Tierra. Eso es cierto, ¿no? Guardan una posición e interactúan gravitacionalmente con la Tierra. Muy bien, pero ¿cómo es esta energía? No entiendo, ¿no? Bueno, guardan una posición, pero la posición que guardan debe ser con respecto a un nivel de referencia. Tú tienes que elegir el nivel de referencia. El nivel de referencia se elige, ¿ya? Se elige el nivel de referencia. Por ejemplo, tú puedes elegir el nivel de referencia en la mesa. Es un plano horizontal el nivel de referencia. Entonces tú puedes elegir el nivel de referencia en la mesa, en la superficie de la mesa. O puedes escoger el suelo. En este caso,
la superficie de la mesa. Y va a tener energía potencial gravitatoria, sí, porque respecto de la mesa, respecto al nivel de referencia, está formando una altura. Haciendo una altura. Y esa altura te va a determinar la energía potencial gravitatoria que presente esa pelota. Bueno, ese es en el caso en que la pelota se encuentra por encima del nivel de referencia. Porque la pelota también puede estar por debajo del nivel de referencia, ¿no? O sea, hay situaciones donde, por ejemplo, está debajo ahí, como está viendo, por ejemplo, en la última figura. La pelota está debajo del nivel de referencia, está debajo, ¿no? Ahí también va a tener energía potencial gravitatoria. Solo que va a ser un poco diferente, ¿no? Por lo menos en signo, ¿no? Mientras si el cuerpo está por encima del nivel de referencia, va a ser mg por h, ¿no? Positivo. Pero si está por debajo del nivel de referencia, también va a ser mg por h, pero negativo. Entonces, como depende del nivel de como sea, depende la energía potencial gravitatoria del nivel de referencia, entonces, para un nivel de referencia, un cuerpo puede estar por encima o puede estar por debajo. Para otro nivel de referencia puede ser que sea al revés, ¿no? Todo depende del nivel de referencia que tú vayas a elegir. Recuerda que ese es arbitrario. Bueno, en general, la energía potencial gravitatoria se calcula así, ¿no? Este sería su fórmula, ahí está, su fórmula. Mg por h. Positivo si está por encima del nivel de referencia del cuerpo, negativo si está por debajo del nivel de referencia. ¿Están de acuerdo? Esa sería entonces la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Ah, ¿entiende, no? ¿Sí? Ahora, ah, ya, ahora, ahora, energía potencial elástica, ¿no? Claro. La energía potencial elástica es la energía que posee todos los cuerpos elásticos que están estirados o comprimidos. Por ejemplo, hemos dicho que el cuerpo elástico que trabajamos más en este tema son los resortes, ¿no? Los muelles o los resortes. Cuando tú jalas a este resorte, lo estiras, ¿sí? Estiras, ¿sí? Entonces, al estirar, pues, el resorte aumenta su longitud, ¿sí o no? Por la fuerza que has aplicado. Tú estás aplicando una fuerza F que lo estira, que es esa fuerza de color rojo, que es justamente igual al K por X. Esa fuerza que con lo que se estira, que es esa de la mano es la que aplica la fuerza F, a esa fuerza se le llama fuerza deformadora. La fuerza que se aplica para estirar resortes se llama fuerza deformadora. Y se calcula con la misma fórmula de la fuerza elástica, que es K por X. ¿Quién es la fuerza elástica? La fuerza del resorte. El resorte actúa con una fuerza contraria, la fuerza elástica es Fe, ¿no? Cuando tú estiras un resorte, te aplicas una fuerza, el resorte aplica una fuerza contraria, por eso que la fuerza elástica es contraria a la fuerza deformadora, ¿no es cierto? Ya pues, entonces, eh, la energía potencial elástica que adquiere el cuerpo elástico, ya eso es debido al trabajo que desarrolla la fuerza deformadora. O sea,
Es una energía almacenada. El cuerpo elástico almacena energía por el trabajo que se ha hecho sobre ese para deformarlo, ya sea para estirarlo o comprimir. ¿Y cómo se calcula esa energía? Pues se calcula con la fórmula que ves ahí, pues, ¿no? Que es un medio de la constante por x al cuadrado. Recuerda que el, que la fuerza deformadora es una fuerza variable, porque se calcula igual que la fuerza elástica acá por x. Entonces hay que graficarse, ¿no? Esa fuerza y hallar el área de un triángulo, ¿no? Igual como vimos en la teoría, ¿no? Cuando estábamos calculando el trabajo de la fuerza elástica, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, pues, ¿no? Porque la fuerza deformadora tiene la misma fórmula de la fuerza elástica. Entonces, ahí dibujas, haces su gráfico, una línea inclinada, ahí hace el área de abajo, porque le va a salir un triángulo, por eso que está de esta fórmula. Entonces, esta fórmula va a ser para determinar la energía potencial elástica, ¿ya? V, la constante elástica del cuerpo, por X que viene a ser la deformación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así sería. Muy bien. Ah, ¿qué más? ¿Qué más necesitan conocer? Mira, a la fuerza de gravedad y a la fuerza elástica se le llama fuerza conservativa, se le llama a la fuerza elástica, a la fuerza de gravedad, es decir, al peso. Bueno, la figura que estamos viendo aquí, estamos viendo cómo debido al trabajo que realiza la persona, la pelota cambia su energía potencial gravitatoria, ¿no? Y pues porque la pelota inicialmente estaba a una altura h minúscula respecto del piso, pero como ahora está más arriba, está a mayor altura, h mayúscula, entonces ha cambiado su energía potencial gravitatoria. Ese es por el trabajo de la persona. La persona implica una fuerza F contraria al peso en todo momento. Y ahí hace el trabajo, pues está haciendo el trabajo. El trabajo de la persona sería la fuerza por la distancia vertical en que se desplaza la pelota. Ese es el trabajo de la persona. Y lo que está haciendo es simplemente variar la energía potencial gravitatoria. O sea, la energía potencial gravitatoria sería la masa por la gravedad por el H final, que es la altura final, menos el mg por H minúscula, que es la altura inicial, ¿no? Bueno, ahí se factoriza la masa por la gravedad, entonces por eso que te sale el trabajo de la fuerza de F, de esa manera. ¿No es cierto? Ah, las, la fuerza de gravedad, ¿no? Y la fuerza elástica son llamadas así fuerza conservativa, ¿ya? Y por algo importante también, ¿no? Que vamos a detallar en un momento, ¿ya? En un momento vamos a detallar. Bueno, ahí está, la ley de conservación de energía, ¿no? Este, bueno, esta ley, en principio, este, obedece, pues, ¿no? Obedece a un postulado que es bastante conocido, ¿no? Dice que la ley, la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, ¿no? Esto es lo que afirma esta ley de conservación. Nosotros lo vamos a aplicar fundamentalmente a sistemas mecánicos, ¿no? Ahí hay sistemas mecánicos, ahí vamos a aplicar, ¿ya? En donde vamos a trabajar con energía mecánica.
¿Qué es la energía mecánica? Es solamente la suma de las tres energías que hemos visto, la cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica. Esa es energía mecánica, es energía total, que es la suma de esas tres formas de energía. Y bueno, podemos encontrar que esa energía mecánica puede cambiar, como puede ser que no cambie, o sea, puede mantenerse constante o no puede mantenerse constante. Ahí aplicaríamos la ley de la conservación, puede decir que se conserva la energía mecánica, pero una de las maneras en las cuales se conserva es que no haya pérdida, ¿no?, de energía por fricción. Por lo general, por fricción siempre se produce pérdida, por lo general, ¿no? Entonces, si no hay fricción, pues entonces el sistema, ¿no es cierto?, se puede conservar su energía mecánica. La energía mecánica final e inicial van a ser iguales. Igualar las energías mecánicas significa igualar las sumas, ¿no?, de la energía cinética y la energía potencial, la suma. Eso correspondería. Bien. ¿Y qué pasa si hay fricción, por ejemplo, no? Mayormente si hay fricción, ahí sí ya, ¿no? No se conserva la energía. La energía mecánica va a cambiar por el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción genera calor, genera energía disipada. Y eso hace que la energía mecánica no se mantenga constante y vaya a cambiar. ¿Entiendes? Entonces, en un sistema donde hay fricción, la energía mecánica que se disipa, energía mecánica que se pierde, se disipa, sería pues igual a la diferencia, ¿no?, entre energía mecánica final y energía mecánica inicial, ¿no? Sería igual a la diferencia, ¿ya? Entonces así podemos calcular esa energía, ¿ya? Entonces son principios básicos que uno puede utilizar para resolver problemas de energía, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces vamos a ver la aplicación, pues, ¿no? En este caso vamos a trabajar el problema 3, que lo dejamos un rato después, porque hicimos primero el 4. Ahora vamos a ver el problema número 3. Vamos a aplicar estos conceptos. Voy a presentar a ustedes ese ejercicio 3. Bueno, entonces, a ver, voy a compartir. Ya creo que ahí lo pueden visualizar. Me parece que ya se puede visualizar. Entonces vamos a ver ese problema 3. Quedó pendiente. ¿Ok? Ya. Dice, se lanza un proyectil de masa a 200 gramos con una velocidad de magnitud 100 metros por segundo, formando un ángulo de 53 sobre la horizontal. Determine la energía potencial trayectoria al cabo de 6 segundos de iniciar el movimiento. Son 6 segundos, ¿no? Aunque yo le he puesto ahí 2. O ya le explicaré por qué he puesto 2, ¿ya? Pero dice al cabo de 6 segundos de iniciar el movimiento. Después el aire, ¿ya? Bueno, ahí está la figura. Este proyectil lo vas a lanzar con esa rapidez inicial de 100 metros por segundo que se ve en la figura, ¿no? Ese es el instante de tiempo inicial 0. Y al cabo de 2 segundos, ¿no es cierto? Al cabo de 2 segundos va a tener otra velocidad que lo podemos calcular. Profesor, ¿pero qué no pone 6? Bueno, porque el tiempo en 2 y en 6 segundos es el mismo. Perdón, la energía potencial gravitatoria es la misma
en el tiempo 2 y en el tiempo 6. El tiempo 2 es cuando está subiendo y el tiempo 6 cuando está bajando. El tiempo 6 está a la misma altura, al mismo nivel que en el tiempo 2. ¿Ya? Están al mismo nivel en el tiempo 2 y en el tiempo 6. Por lo tanto, si yo determino esta energía subiendo en el tiempo 2, estoy determinando la energía en el tiempo 6, porque están al mismo nivel, a la misma altura. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo voy a calcular esta energía? Pues conociendo la velocidad, pues en el tiempo 2, ¿no? A partir de la velocidad en el tiempo 0. Puede ser que la velocidad inicial en el tiempo 0 se descompone en dos, ¿no? En una velocidad horizontal Vx y en una velocidad vertical inicial V sub 0y, ¿no? Usando ahí el angulito de 53, que viene después del triángulo, pues conocido de 36 y 53, ¿no? Que tú conoces tu lado, cuál es la relación, ¿no? La relación de los lados es de 3, 4, 5, ¿sí o no? Así es la relación, ¿no? Pero con la velocidad inicial vale 100, pues ahí no hay 5, ¿no? 100. Pues tú tienes que pensar, 100 es 5 por 20. O sea, quiere decir que ese lado de 5 ha sido multiplicado por 20. Entonces los otros dos lados, que son 3 y 4, también deben ser multiplicados por 20. 3 por 20 es 60 y 40 por 20 es 80. Entonces una de las componentes es 60, la otra es 80. ¿Quién es 60? Bueno, la componente horizontal es la que vale 60. Por eso he puesto Vx igual a 60. Y la vertical sería pues 80. Entonces el V inicial Y es 80, ¿no? ¿Está bien? Ese es en el tiempo 0. En el tiempo 2, profesor, bueno, en el momento parabólico la velocidad horizontal es constante, ¿no? En el tiempo 0 vale 60, en el tiempo 2 vale 60 y en cualquier tiempo sería 60. Entonces horizontalmente la velocidad es constante, por eso vale el Vx 60. Pero verticalmente no, ¿no? Verticalmente ahí disminuye la velocidad, ¿no? Y disminuye el ritmo de la aceleración, ¿no? La aceleración de gravedad vale 10. Entonces eso quiere decir, por cada segundo de tiempo cuando sube, la rapidez disminuye en 10. Entonces, si inicialmente es 80 metros por segundo y pasa un segundo, después del segundo ahora sería 70 esa velocidad vertical. Y si pasa un segundo más sería 60. 60 sería esa velocidad vertical. O sea que en el tiempo 2, verticalmente la velocidad es 60. Igual que la velocidad horizontal V, que entonces tú puedes hallar la velocidad en ese tiempo 2. Es 60 raíz cuadrada de 2, ¿no? Metros por segundo. 60 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Y esa velocidad en el tiempo 2 es la misma en el tiempo 6, porque el tiempo 2, tiempo 6, el proyectil está a la misma altura. A la misma altura está. Ya, por esa razón estoy poniendo tiempo 2. Muy bien. Entonces, el movimiento parabólico, acá la energía mecánica se conserva. Ese es un problema de conservación de energía mecánica. ¿Por qué? Bueno, hay en esta teoría hay un principio importante también que dice que si en un cuerpo sistema solo la fuerza conservativa, que viene a ser el peso y la fuerza elástica, ¿no? Y solo la fuerza conservativa desarrollan trabajo, realizan trabajo, solo ellas y únicamente ellas nada más. De los otros tiene que ser cero. Entonces se conserva la energía mecánica. Y sucede que en movimiento parabólico, ahí la única fuerza presente es el peso. Cuando sube, el peso hace trabajo, lo hace llegar hasta cierta altura. Y cuando baja, el peso lo lleva hacia abajo. Hay trabajo del peso. Y el peso es una fuerza conservativa. Y es la única fuerza en el movimiento parabólico. No hay otra fuerza más. Y como está haciendo trabajo, entonces la energía mecánica se conserva. Por eso es que los problemas de movimiento parabólico, todos los problemas de movimiento parabólico son de conservación de energía. ¿Y eso qué significa? Que tienes que igualar, pues,
la energía mecánica en el tiempo 2 con la energía mecánica en el tiempo 0. ¿Me dejo entender? Es igual. Por ejemplo, la energía mecánica en el tiempo 0. En el tiempo 0 la energía mecánica es solamente cinética. Si yo tomo nivel de referencia en el tiempo 0, ahí en ese punto donde empieza a moverse, tomo nivel de referencia, entonces en ese punto inicial no hay altura, pues no tiene energía potencial gravitatoria, solamente tendría cinética, y esa cinética ahí está siendo calculada. Un medio de la masa es 200 gramos, pero en kilogramos es 0,2. Sería 0,2 por 1000, ¿no? ¿Está de acuerdo? Pero por 100, un medio de 0,2 por 100 al cuadrado. Entonces al final eso sale 1000. Esa es la energía mecánica que tiene en el inicio. Es solamente la cinética. Ahora en el tiempo 2, ¿no es cierto? En el tiempo 2 ahí sí hay cinética y también hay gravitatoria. Pero la gravitatoria ahí es que está pidiendo. La cinética entonces también la podemos calcular, porque ya conocemos la rapidez. Entonces la energía cinética en el tiempo 2 sería un medio de su masa, que es 0,2, por la rapidez con que llega en ese punto que es 60 raíz cuadrada 2, ¿no? De esa manera nos va a salir 720 y por lo tanto vamos a tener la energía cinética de proyectil en ese punto, ¿no? Esa energía cinética. Y bueno, como la energía se conserva, la energía mecánica, ¿no? Es la misma, ¿no? Tanto en el punto más alto como en el punto inicial, no, en el tiempo de 2 segundos, con el tiempo de 0 son iguales. Entonces, esa energía potencial en el tiempo 2, la energía potencial en el tiempo 2, que es lo que pide, lo podemos hallar restando la energía mecánica que hay en ese punto, menos la energía cinética, ¿no? La energía mecánica que hay en ese punto es la misma que hay en el tiempo 0, pues, o sea, 1000. Energía cinética en este punto hemos calculado 720. Por lo tanto, si tú restas 1000 menos 720, te va a dar 281. Y ese sería la energía potencial en este punto. ¿Estamos? Así es, la energía potencial en ese punto. Así sería. ¿Ya? No te olvides, energía mecánica en el tiempo 2 segundos es la misma que en el tiempo 0. La energía mecánica en el tiempo 2 es la cinética más la potencial. Pero si tú despejas la potencial, tienes la mecánica menos la cinética. Y la mecánica ahí es la misma que en el tiempo 0, que vale 1000. Y la cinética, que lo has calculado 720, resta 280, ¿ya? Así se. Bueno, esa sería la solución del problema número 3. Ahora a poder pasar al problema número 5. Ahí está. Dice aquí, en el problema 5, dice, un bloque de masa 20 kilogramos es desplazado verticalmente por una persona desde la posición 1 hasta la posición 2 con velocidad constante durante 4 segundos, tal como se muestra en la figura. Determine la potencia desarrollada por la persona. ¿Ya? La potencia desarrollada por la persona. Bueno, de la potencia, ¿no? También sería importante esto, ¿no? Cuando se habla de potencia, se está hablando de cuán rápido se desarrolla el trabajo mecánico. Un trabajo mecánico se puede hacer de manera lenta o se puede hacer de manera rápida. Si se hace de manera rápida, la potencia es mayor. Si se hace de manera lenta, entonces la potencia es menor. ¿Por qué? Porque se hace menos rápido, pues. Entonces, ¿con qué rapidez se hace el trabajo mecánico? Significa con qué potencia, con qué potencia. Muy bien, vamos a calcular el trabajo de la persona desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, para eso lo vas a calcular multiplicando
La fuerza por la distancia, es decir, la fuerza de la persona por la distancia que es esa altura de 1 metro. ¿No es cierto? Así sería. Ok. Pero algo interesante que tienes que entender aquí es lo siguiente. Como dice que se mueve a velocidad constante, significa que se mueve en equilibrio. Nosotros hemos explicado de que si el cuerpo se mueve a velocidad constante, se mueve en equilibrio. Y en equilibrio, las fuerzas se anulan entre sí. Entonces, para que ese cajón pueda subir de punto 1 a punto 2, entonces la persona tiene que aplicar una fuerza hacia arriba, contraria a su peso. Y esa fuerza hacia arriba, que es contraria a su peso, pues tiene que ser igual al peso. Al peso, ¿no? Por lo menos la persona tiene que aplicar una fuerza igual al peso para que pueda levantar. ¿Entiendes? Ya, entonces el trabajo desarrollado por la persona sería el trabajo de la persona F, que sería pues igual a su fuerza de gravedad. La fuerza F que aplica es al peso, al mg, por eso que ahí se reemplaza por el mg. Y por la distancia que es, ¿no? La distancia que se desplaza. La masa de bloque es 20 kilogramos, la gravedad vale 10, la distancia que se desplaza verticalmente es 1, te va a salir 200 joules. Ese es el trabajo de la persona. Y la potencia, ¿cómo se calcula? Esa es fórmula. Para llegar a la potencia, lo único que tiene que hacer es dividir el trabajo entre el tiempo. Trabajo sobre tiempo, esa es potencia, ¿ya? Bueno, la potencia es de 200, bueno, el trabajo es de 200 joules. Y el tiempo te lo dan, ¿ah? Dice que durante 4 segundos, ¿no? O sea, el tiempo es 4 segundos. Entonces ahí la potencia te va a salir 264,50, ¿no? 50 watts te sale la potencia. Y por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces ya tienes ahí como solución el problema 5. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? A ver, si quedó bien clarito. Me dice. Bien. No hay preguntas, ¿no? Consultas, no hay, ¿no? Muy bien, entonces podemos continuar, ¿sí o no? Vamos ahora a ver la pregunta número 6, ¿no? Acá hay la pregunta 6. La pregunta 7. Ya dice la pregunta 7, profesor. Ah, seguro que la 6 ya lo resolvió, ¿no es cierto? Está facilito la 6. Bueno, vamos a hacer un ratito a la 6, pasamos a la 7 y a la 8, ¿no? Que también algunos quieren también ver cómo se resuelve la 6, ¿no? Entonces un ratito entramos a la 7. ¿Ya, Nicole? Muy bien, entonces veamos la 6 así, rápido. Dice, se utiliza un resorte para detener la caída, ¿no? De un bloque de 4 kilogramos de masa, ¿no? Que es soltado de la posición A, ahí se ve, tal como se muestra en la figura. Se determina la constante elástica del resorte y la máxima compresión es delta de X igual a 0,2 metros, ¿no? Bueno, es cierto, ahí se ve en la figura que el bloque es soltado en la posición A, ¿no es cierto? Eh, y va a caer y va a chocar con el extremo del resorte que está en la posición B, choca y lo comprime. Se va hasta abajo, ¿no? El bloque se va hasta la posición C, comprimiendo el resorte 0,2 metros.
delta X es la compresión, 0,02 metros. ¿Desde qué altura cayó el bloque respecto de la posición B? 3,8 metros, ¿no? Y 0,2 metros más, ¡pum! Hasta el fondo, ¿no? Ahí lo comprimes. Muy bien, entonces este problema, ¿qué será? ¿Será de conservación de energía o será de variación de energía? ¿Qué será? ¿No? Es importante para saber qué voy a utilizar. Pues yo le digo a ustedes acá que este es de conservación de energía, ¿ya? La energía mecánica acá se conserva. ¿Por qué? Porque acá hay trabajo de fuerzas conservativas, nada más. Es decir, hay trabajo del peso y de la fuerza elástica. O sea, el bloque cae por su peso. El peso lo lleva hacia abajo haciendo trabajo. Lo hace pasar por B y lo hace pasar por C, ¿no? Ahí el peso hace trabajo. Pero también vas a encontrar trabajo de la fuerza elástica, pues cuando llega a B empieza a hacer trabajo la fuerza elástica. Y hace trabajo hasta que llega el bloque a C, y en C ahí se detiene. Entonces ahí hay un trabajo de la fuerza elástica, ¿no? ¿Me dejo entender? Hay un trabajo allí de la fuerza elástica. Muy bien. Entonces, como hay trabajo de la fuerza de gravedad, o sea, el peso, y de la fuerza elástica, que son conservativas, la energía se conserva. Por eso se llama conservativa también, porque el hecho de que si solamente estas dos fuerzas están haciendo el trabajo y son las únicas, la energía mecánica se conserva. Entonces es un problema de conservación, que hay que igualarlo, pues hay que hallarlo igualando las energías, pues. La energía mecánica en el punto A y la misma energía mecánica que hay en el punto C. Y solamente hay que darnos cuenta qué energía mecánica hay en A y qué energía mecánica hay en B, en C, perdón. Evidentemente en A solamente habría potencial gravitatorio, nada más, ¿ya? Solamente hay potencial gravitatorio, porque como se suelta, la cinética es cero, y la gravitatoria sería, acá el nivel de referencia es C, hasta C sería, a C. Ya, entonces sería la altura que tendrías que medir desde A hasta C, que sería H más delta de X, ¿no? Entonces esa sería la altura, ¿ya? Y en C, ¿qué energía mecánica hay en C? Bueno, en C ya el bloque ya se detuvo, en ese momento, en ese instante, el bloque se ha detenido en C, no tiene energía cinética, pero el resorte está comprimido, delta de X. Entonces, hay energía potencial elástica ahí. El bloque no tiene energía cinética, tampoco tiene gravitatoria, porque ya llegó a C, a ese nivel, no tiene altura, no tiene gravitatoria, pero sí tiene elástica, sí hay elástica porque ahí el resorte está comprimido. Por eso diremos que nosotros, la energía mecánica en A es gravitatoria, la masa por la gravedad del bloque y la altura que es H más delta X hasta C, la altura hasta C, y el C solamente es elástica, ¿no? El resorte, nada más es lo único. Ahí entonces reemplaza los datos, la masa es de 4 kilogramos, la gravedad vale 10. La suma de estas alturas, de la altura es 3,8, de la compresión es 0,2, humedad constante y la deformación del resorte que es ese 0,2 delta X, ¿no? Y bueno, hay que operar ahí con cuidado, ¿no? Hacer cálculos. Bueno, yo le invito acá en el cálculo, entonces le va a salir, ¿no? La alternativa D. La constante es 8.000 newton por metro. 8.000 newton por metro es la. ¿Yo claro? ¿Se entendió? Entonces es un problema de conservación de la energía mecánica, ¿ya? Entonces, esa regla no se olvide, ¿ya? Siempre. ¿Cuándo se conserva energía mecánica? Cuando solamente hay trabajo de fuerza conservativa, nada más. De las otras tiene que ser cero, pues. Solamente estas dos deben hacer trabajo. ¿Ya? Ok. Vamos a ver ahora sí la número 7, pues Nicole dice a las 7. Ahí está la 7. ¿No? Listo. Dice,
Un bloque de masa 200 gramos, eso hay que pasar a kilogramos, ¿ya? Porque está en gramos. Se divide entre 1000 y ya pasa a kilogramos, ¿ya? 200 entre 1000 sería 0,2 kilogramos, ¿ya? Se suelta en el punto A de una altura HA, 2 metros, desplazándose por la rampa lisa. Ajá. Rampa lisa significa que no hay fricción desde A hasta B. Desde A hasta B no hay fricción. La rampa es lisa hasta el punto B. De A hasta el punto B, eso es liso. Pero de B a C no es liso. Ahí sí hay rugosidad. De B a C hay un suelo liso, rugoso, un suelo rugoso de B a C. ¿Ya? Y y este, de A a B sí es liso. Entonces, si es liso, jóvenes, ahí no hay fuerza de fricción. Entonces, el bloque A cae, resbala por su peso. Entonces hay fuerza que realiza el peso o la fuerza gravitatoria. Entonces ahí hay trabajo del peso, no hay trabajo de la fricción. Según usted dirá, profesor, pero si resbala ahí en ese también habría normal, claro, habría una normal de la superficie, pero esa normal, como es perpendicular en todo momento a la superficie, entonces es perpendicular al movimiento del bloque, porque el bloque se mueve por la superficie, entonces en todo momento es perpendicular al movimiento del bloque. Entonces el trabajo de la fuerza normal de la superficie es cero, o sea, es perpendicular al movimiento del bloque. Ese es por el tema de trabajo, ¿no? Que vimos. Entonces me doy acá con la, ¿no? Con la nota después de que solo está el trabajo del peso de AB, ¿no? Por eso muchas veces se dice que cuando un cuerpo resbala sobre una superficie lisa, tú lo ves resbalando, lo has soltado y va resbalando, o a veces unos cálculos lo han lanzado sobre la superficie lisa, entonces ahí se conserva la energía mecánica. Siempre cuando un cuerpo resbala por una superficie lisa, siempre se conserva. Entonces significa que en A y B tengo que aplicar conservación de la energía mecánica en A y en B. Tengo que igualar la energía mecánica en A con la energía mecánica en B, ¿entienden? Pero no puedo hacer lo mismo de B a C. ¿Por qué? Porque ahí hay rugosidad, entonces hay una fricción. Cuando hay una fricción, ¿qué va a pasar con ese bloque? Dice, ese bloque se va a detener en C. Ahí dice, deteniéndose en el punto C, tal como se muestra en la figura. Y se detiene por la fricción. Entonces acá hay un trabajo de la fricción que lo hace detener. Y la fricción no es una fuerza conservativa. Conservativa es el peso, la fuerza elástica. Pero la fricción no es conservativa y hay un trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, de B a C no se conserva la energía mecánica. No se conserva. Pero de A a B sí. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar conservación de energía en A y B. Voy a igualar la energía mecánica en A y B. ¿Entienden? Ya, en A, la energía que tiene es solo potencial, gravitatoria. Que la masa por la edad, por la altura HA. Ese H minúscula es HA. Esa H minúscula es HA, ¿ya? No hay cinética porque se ha soltado, solo tiene gravitatorio. Y en C, ¿qué tienes? Vas a tener energía cinética en C, en B, perdón. En B vas a tener solamente energía cinética. ¿No es cierto? Gravitatoria no hay porque ya llegó a B, llegó al suelo, entonces no hay energía potencial, solamente tiene cinética. Ya, esa cinética con la que llega a B se calcula, pues, ¿no? Sería, a ver, la masa M es 0,2, ¿no? 200 gramos pasando a kilogramos, se pasa dividiendo entre 1000. Si 200 lo divides entre 1000, te sale la masa en kilogramos. ¿Por qué se divide entre 1000? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos, tiene un kilogramo. Entonces, si tú divides 200 entre 1000, pues te va a salir 200, perdón, 0,2 kilogramos, ¿ya? Y bueno, multiplicando la masa 0,2 por 10 que es la gravedad y la altura de HA que vale 2, es H minúscula es HA, te sale que la energía cinética en B, del bloque en B, sería de 4 joules. Ya, eso sería en B, pero en C va a ser 0.
porque se va a detener. O sea, esa energía cinética que obtiene en C y que vale 4, desaparece, ¿no? Desaparece y en C se hace 0. ¿Y por qué se hace 0? ¿Por qué desaparece? ¿Por qué cambia? Bueno, porque hay trabajo de la fricción, hay trabajo de la fuerza de rozamiento. Ese es el que causa ese cambio. Por eso que cuando tú calculas, por ejemplo, ahí el trabajo de la fuerza de fricción, ¿cómo lo calculas, no? El trabajo de la fricción calculamos multiplicando la fuerza de fricción por la distancia, ¿sí o no? La fuerza de fricción es contraria al movimiento, ¿no? Y la distancia, pues, es la distancia de B a C, pues, ¿no? Es negativo porque la fuerza de fricción es contraria al movimiento. El bloque resbala de B a C y esta fuerza es contraria al movimiento. Entonces lo calculas así, pues el trabajo de la fricción sería la fuerza de fricción por la distancia con signo negativo, pero la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, pero la fuerza normal es igual al peso. Ahí en B, la fuerza normal del piso es hacia arriba y el peso es hacia abajo y son iguales ahí. Cuando se mueve de B a C, la fuerza normal y el peso son iguales, por eso que ahí se ha reemplazado la fuerza normal por el mg. Y luego viene la distancia, bueno, ahí hay que reemplazar los valores. Coeficiente de rozamiento 0,5 que te da, la masa 0,2, la distancia 10, y ya tienes, ¿no? El trabajo de la fuerza de fricción que te sale menos D, ¿ya? Menos D. Y bueno, aplicando el teorema del trabajo de la energía, que tú ya sabes hay un cambio de energía cinética, eso se debe al trabajo neto, trabajo resultante, ¿no? Neto. Bueno, pero lo único que hace trabajo es la fuerza de rozamiento, porque la normal y el peso se han anulado, entonces. Bueno, eso no hacen trabajo porque además son perpendiculares al desplazamiento de, pues no, a la distancia de. Solamente el trabajo de la fricción. Entonces el trabajo de la fricción sería la energía cinética final, que es en C, la energía cinética inicial, que es en B. Bueno. El trabajo de la fricción nos salió menos D, la energía cinética final vale 0 porque se detiene, y la energía cinética inicial es 4 como hemos encontrado. Se van los signos negativos y ahí te sale D, y por lo tanto ya tienes la respuesta. Esa es la distancia entre los puntos B y C. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Y para terminar, vamos a ver el ejercicio 8, ¿no? Ahí está. Acá se trata de un bloque de masa 2 kilogramos que dice, se suelta el bloque, ¿no? O sea, el bloque va a rebalar de A hacia B, cae, ¿no? Y rebala de A hacia B. Pero hay un detalle, dice que cuando rebala de A hacia D, pierde 4 joules de energía en forma de calor. O sea, que decir, eso significa que esa superficie curva ya es rugosa, no es una superficie lisa, es rugosa, entonces ahí va a perder energía por fricción pierde energía. Pues si pierde energía por fricción, entonces hay que aplicar, pues, lo que es el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? El trabajo de la fricción, en este caso, el trabajo de la fricción es la que va a originar esa variación. O si no, también puedes utilizar la variación de energía mecánica, ¿no? Y acá sería más adecuado porque en A, la energía mecánica es gravitatoria, que es acá con la gravitatoria, ¿no? Y en B sí con la cinética. Entonces, mejor aplicamos lo que dice eh, este, esta teoría. Si dice, la energía mecánica se conserva si solamente las fuerzas conservativas hacen trabajo. Pero si hay trabajo de otras fuerzas, entonces la variación se debe al trabajo de esa otra fuerza. En este caso, el trabajo de la fricción está cambiando la energía mecánica del bloque. En A tiene energía mecánica, en B tiene otra, y ese responsable de ese cambio es la fricción. Si no hubiera fricción, no hay fricción, serían igual. Por eso que acá se está calculando así, ¿no? El trabajo de la fricción de A hacia B, que es menos 4 porque pierde energía, es igual a la energía mecánica final, que es
un medio de la masa por la rapidez en B con que llega al cuadrado, menos la energía mecánica inicial, que es gravitatoria nada más en A es gravitatoria, es la masa por la gravedad por la altura. La masa es 2, la gravedad es 10 y la altura es el radio, que vale 1. De ahí es donde resolviendo te sale la rapidez en el punto B. Y al alcanzar el punto B, entonces acá sí vamos a aplicar segunda ley de Newton porque lo que nos pide es la magnitud de la fuerza normal en ese punto. Y la fuerza normal en ese punto no solamente está presente, sino también está presente la fuerza de gravedad, el mg. Y acá hay que aplicar esto de la segunda ley de Newton pues, con la fórmula de la fuerza centípeta. La fuerza centípeta es la masa por la aceleración centípeta. Y la fuerza centípeta en estos casos es, como tiene dos fuerzas, fuerza normal y el mg, entonces la fuerza centípeta sería la fuerza normal que va hacia arriba menos el peso que vale 20 porque como hace 2. La diferencia de estos dos va a ser igual a la masa de bloque que vale 2 por la aceleración centípeta que sería la rapidez que tiene en ese punto que es 2 al cuadrado dividido entre el radio. Entonces esa fórmula es de la dinámica circular que nosotros aplicamos masa por aceleración centípeta que es la rapidez al cuadrado, 2 al cuadrado entre el radio que es 1. Y bueno, ahí te va a salir la fuerza normal, va a ser 28, ¿no es cierto? Que tiene o que actúa en el punto B. En el punto B, así sería esa fuerza normal, tendría ese valor. Y por lo tanto la respuesta. ¿Está bien? Ya está. Entonces, hemos encontrado, bueno, hemos resuelto esos ejercicios y ahora los propuestos, ¿sí o no? Los ejercicios propuestos, ¿ya? Van a anotarlo para dictarles, ¿ya? A ver, anote. En la pregunta 1 de los propuestos le va a salir, a ver, en la pregunta 1 de los propuestos, con eso estamos terminando, jóvenes, ya. A ver. Ya, acá está. Me había escondido esto. Ya la conté. Ya, apareció acá está. Ya, la pregunta 1, un ratito esto que tiene que moverse. Un segundito. Ahora sí, espero que sí, siga así. Ya, propuesto. Ya, la 1, la D de dado, la 2, la A de avión, la 3, la C de casa, la 4, la A de avión, la 5, la D de dado, la 6, la D de dado también, y la 7, la C de casa, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo, nos estaríamos viendo en la siguiente reunión. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes, nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.